Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que permanezcamos en Él, que el Señor nos tenga misericordia y que sea Él el que produzca en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Creo que el Señor siempre, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo y enfrentando, aún situaciones difíciles, siempre Él estará junto a su pueblo, a sus hijos. Es una promesa que el Señor entregó para todos aquellos que hemos sido ordenados de antemano, aquellos que fuimos formados ya antes que naciésemos. Jeremías lo dice. Aún más, el Señor dice que antes que nos formase en el vientre ya nos había conocido. Y eso implica de que estábamos en el seno del Señor. Y aquí hay un propósito de Dios que a veces nos cuesta entenderlo, pero creo que a medida que vamos conociendo las Escrituras, vamos descubriendo el propósito del Señor que tiene para con nosotros. ¿Por qué fuimos elegidos antes de la fundación del mundo? ¿Por qué el Señor en un momento determinado de nuestra vida nos llamó, nos intervino y nos llevó a Cristo? Hay tantas interrogantes que solamente la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. No vamos a encontrar esta respuesta en la intelectualidad de algún individuo o de alguna organización religiosa. Solamente la respuesta la encontraremos siempre en las Sagradas Escrituras, bajo la inspiración de su bendito y glorioso Espíritu, del Espíritu Santo del Eterno, de Jesucristo el Señor, porque el Espíritu es del Señor, ¿ya? El Espíritu no es algo separado, no es una persona como muchos piensan, separada del Señor. No, el Espíritu es del Señor. Las versiones antiguas hablan del Espíritu del Santo. No hablan como el hombre ha querido desvirtuar para poder confundir a los que somos iglesia. Pero nosotros los que somos iglesia tenemos el conocimiento pleno a la luz de las escrituras de este misterio, del misterio de la piedad, de esta manifestación trina de Dios. Lo estuvimos viendo allí algo en el capítulo 17 del Evangelio de nuestro hermano Juan en estos días. Espero que todos se encuentren bien en Cristo. Amén, mis hermanos. Les doy la bienvenida a la programación de este día. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos pueda Él abrir los ojos del entendimiento y que la palabra del Señor arroje luz para cada uno de nosotros. Querido Padre Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, alabo, bendigo, glorifico su nombre una vez más y gracias doy por permanecer en su nombre, porque sé que somos llamados los del nombre, los que hemos sido alcanzados por este nombre bendito de Yeshua el Mashiach, a quien nosotros reconocemos en él el misterio de la piedad, en usted reconocemos el misterio de la piedad, que usted fue vestido de carne, que usted fue manifestado en carne con el propósito de rescatar lo que se había perdido. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia, bendiga la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, especialmente por aquellos que puedan estar pasando por situaciones difíciles o situaciones en donde vienen muchas interrogantes, esperando que este programa pueda ser de utilidad y de respuesta para muchos hermanos. En el bendito y glorioso nombre de Jesús pedimos la inspiración de su Santo Espíritu para poder extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía y éste corre y se glorifique en el corazón de su pueblo. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Ustedes bien saben, hermanos, que estamos de lunes a viernes a través de esta programación
este canal de televisión en YouTube, que usted lo puede encontrar a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Usted tipea eso en su computador o en su control remoto, en su televisor o en su celular, e inmediatamente le aparecerá el canal. Y lo único interesante sería de todo esto que usted se suscribiese a este canal, porque eso es gratis. Nada, no tendrá ningún costo para usted, solamente esto es gratis. Y aún más, podrá escudriñar las escrituras junto a nosotros. No estoy diciendo con esto que nosotros seamos los exclusivos, ¿ya? Porque sé que hay otros hermanos que también enseñan las sagradas escrituras. Lo triste es que somos pocos, ¿va? Porque esto debiera ser todo aquel que se dice ser ministro del Señor, debiera tener este conocimiento pleno para poder instruir y edificar el cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente tenemos que decir que no todos, ¿ya? No todos, aún la misma escritura nos enseña que no todos son de Dios, ¿ya? Hay algunos que se han disfrazado como ministros de justicia. Y aún más dice Pablo a la 2 Corintios, capítulo 11, verso 13 en adelante, que dice que aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es maravilla que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen como ministros de justicia, cuya perdición está pronto a ocurrir para cada uno de ellos, así como para nosotros hay salvación, hay eternidad junto al soberano Dios. Y allí se liga lo que estaba diciendo, de que hemos sido llamados, intervenidos por Dios, preparados a la luz de la palabra para vivir esa eternidad junto al Señor. Lo único que nosotros debemos hacer, la única obra que nosotros podemos realizar, de la cual el Señor nuestro Dios, Yeshua el Mashiach, se agrada, ¿sabe cuál es? No es la predicación, no es la oración, no es el ayuno, aunque todo aquello es una demanda también para nosotros como cristianos. Pero de lo único que se agrada al Señor es de esa obra que ejecutamos. Y usted se preguntará, ¿cuál será esa obra? ¿Ya? Porque hay mucha gente que dice que hay que trabajar en la obra de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros si la obra es de Dios? La única obra que podemos realizar frente a la demanda que el Señor nos hace está en el Evangelio de Juan. Amado hermano, en el capítulo 6, el verso 27 en adelante, mire lo que dice, ¿ya? Dice, trabajad no por la comida que perece, ¿ya? No por esto de lo terreno, ¿ya? Sino por la comida que a vida eterna permanece, y esa es la palabra de Dios, ¿ya? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, oyendo esto, los judíos que estaban cerca de él, le dijeron, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Pensando que teníamos que realizar cosas. Y el Señor le responde de una forma tan extraordinaria, hermanos. Voy a leer el arameo. Sea bendito Jesucristo, mi Señor. Estamos en el Evangelio de mi hermano Juan, capítulo 6, verso 27. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor respondió y les dijo claramente, esta es la obra de Dios. Y ellos estuvieron atentos que qué les iba a compartir el Señor, qué debían ellos realizar para poner en prácticas las obras de Dios. Las obras de Dios están hechas. Nosotros nada tenemos que hacer. Amén, mi hermano. Salvo un principio fundamental en nuestra vida. Entonces el Señor, en nuestra vida de cristiano. Entonces el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis o que crean en el que Él ha enviado.
Y eso manifiesta obediencia, lealtad, fidelidad a aquel que fue enviado. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. He ahí la obra de Dios, la obediencia. Lo he compartido tantas veces esto, que cuando nosotros leemos con respecto al Espíritu del Santo que fue enviado a su iglesia, ese Espíritu es dado solamente a los que le obedecen. Amén, mi hermano. Si nosotros obedecemos a lo que las Escrituras nos enseñan, entonces Él nos dará de su Espíritu. ¿Por qué razón? Mire, leo el capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Ya? Sea bendito el Señor Jesús. Versos 31 y 32. Anótelo allí en la libretita. Dice, a este, refiriéndose a Jesucristo, recordemos que aquí está nuestro hermano Pedro y Juan frente, hermano, al concilio. Entonces ellos están dando testimonio del testimonio que llevaban en sí mismo, ¿ya? Porque llevamos el testimonio de Jesús en sí mismo. Y él dice, mi hermano Pedro, a este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado, cuando dice Dios está hablando del absoluto, del soberano, ha exaltado con su diestra, con su poder, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué tremendo. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu del Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, mi hermano. El Espíritu de Dios es dado a los que le obedecen. Usted se preguntará, hermano, con respecto a lo que leíamos el otro día en Hebreos, que Él vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Él, el Señor Jesús, en los días de su carne, dice, o vestido de carne, dice el arameo, ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrima a aquel que le podía resucitar de la muerte. La Reina Valera dice algo, es una blasfemia la que dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice aquel que le podía librar de la muerte. Ya esa expresión que hay en la Reina Valera, en la Biblia, allí, es una contradicción con respecto al propósito por el cual el Señor nuestro Dios vino en carne, porque Él vino a morir. Entonces Él no pidió en ruego, ni súplica, ni con lágrima, que lo libraran de la muerte. No, es una contradicción. Lo que el Señor pidió, estudiando bien el arameo en este aspecto, el Señor pidió a aquel que le podía, con lágrimas, le podía resucitar de entre los muertos. Leamos un poco eso, porque eso es interesante destacarlo, mi amado. La versión Reina Valera ha sido un elemento causado el maligno para confundir a la iglesia y para dar malas enseñanzas. Que dice entonces, mi amado hermano, el verso 7, dice además, cuando estaba vestido de carne, ofreció oraciones y súplicas con grandes clamores y lágrimas, lágrimas al que podía resucitarlo de la muerte, y ciertamente él fue oído para resucitarlo de la muerte. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Sí, entendamos que el Señor Jesús estaba en carne, ¿ya? Pero Él nunca oró para ser librado de la muerte. Nunca. El Señor oró para ser resucitado de la muerte. Bendito sea Dios. Y luego dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Estoy en el verso 8 ahora.
Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando dice, aunque era hijo por lo que padeció, está hablando, porque el título de hijo de Dios se le dio porque él se vistió de carne, porque él se manifestó en carne. Y cuando estaba vestido de carne o manifestado en carne, estaba en debilidad. Y eso el malo lo sabía, a que el Señor reprenda. Por eso fue a tentarlo. Y la Escritura dice, el mismo Hebreo, de que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, capítulo 4, verso 15, ¿ya? Del mismo Hebreo. El Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque por eso el malo nos tienta a cada instante, ¿ya? Porque estamos en esta debilidad y no podemos negar que en este cuerpo muere el pecado, no así en Jesús, porque aunque Él fue tentado en todo, amén, mi hermano, pero dice la Escritura, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque si hubiese habido pecado en Jesús, en su carne, entonces el sacrificio no habría sido perfecto. El sacrificio tenía que ser perfecto. Acuérdense ustedes del cordero que tenía que ser llevado y sin tacha, dice la Escritura, ¿ya? Es decir, sin ningún defecto, tenía que ser perfecto para el sacrificio. Este cordero, que es el Cordero de Dios, ¿ya?, que es Dios mismo vestido de carne, era perfecto. Amén. En su carne. No había contaminación en su carne. Y un día estudiamos con la congregación con respecto a que aún la genética que Dios puso, el único gen, ya por eso se le llama el primogénito. Por eso al Señor Jesús se le llama el unigénito. El único gen de Dios que estaba en Jesús cuando fue manifestado en carne, ni siquiera se contaminó con la sangre de su madre, Miriam, María, ¿ya? Recordemos que Miriam o María era una mujer virgen, ¿ya?, que no había sido tocada por varón. Bendito sea Dios. Pero aún así ella necesitaba redención, porque el pecado moraba en su cuerpo, como en usted y en mí, ¿ya? Lo que dice nuestro hermano Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Ya eso ya lo vamos a estudiar. Entonces, la genética de Dios en el cuerpo de carne de Jesús ni siquiera se contaminó con la sangre de su madre. Ese es un milagro extraordinario, ¿ya? Por eso usted ahora entiende por qué se le llama el primogénito o el unigénito, Hijo de Dios. Porque en él tenía que estar la perfección. Pero en los días de su carne, amén, mi hermano, el malo lo vio en debilidad, lo vio vulnerable. Por eso fue tentado en todo, ¿ya?, según nuestra semejanza. Fue tentado en todo, pero sin rebelión, sin pecado, porque la genética de Dios estaba en él. Eso es maravilloso, mi amado hermano. Lo mismo que nosotros, quizás en un menor grado, la llevamos también. Amén, mi hermano. Esto es maravilloso. Usted dirá, pero ¿cómo nosotros? Sí, ¿cómo nosotros vamos a poder llevar esa genética de Dios? Por eso somos llamados linaje escogido, ¿ya? Por ejemplo, esto lo he dicho ya varias veces. Si nosotros miramos el libro de Jeremías, quiero destacar un poquito esto, ¿ya? Capítulo 1, verso 5. Bendito sea Jesucristo. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Por qué? Porque nosotros, según lo que dice Efesios, capítulo 1, verso 3, lo leo textualmente, bendito sea Dios, cuando Él dice, por favor, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los bienes celestiales en Cristo, según nos escogió
en Él, es decir, en ese unigénito, en ese primogénito. Aleluya, bendito sea Dios. Nos escogió, según nos escogió en Él, antes de la fundación de la creación, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, que nosotros fuimos santificados antes. Amén, mi hermano. Estoy diciendo todo esto porque hay mucha gente que se esfuerza en hacer algo, cuando ya el Señor Jesús lo hizo todo por nosotros. Por eso es salvación, por eso es gracia. Solamente que en esa gracia nos esforzamos en la obediencia hacia Él. La gracia es un don perdonador y misericordioso del Dios eterno que nos habilitó ya para andar en su justicia. Nos preparó para andar en su voluntad perfecta. Toda esa obra es de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? Entonces el Señor les dijo que creáis en aquel que ha sido enviado. Creer implica obediencia, y eso es lo que estamos viendo. Amén, mis hermanos. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Antes de la fundación del mundo, estábamos diciendo, si nosotros miramos la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, a ver si aquí está, mire, esto es hermoso, verso 13, capítulo 2, verso 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, Pablo dice por la iglesia. Hermanos amados del Señor, hermanos amados del Señor. ¿Por qué dice hermanos amados del Señor? Porque también somos hermanos del Señor Jesús. ¿Y por qué somos hermanos? Por esta causa, amén, de la genética. Para muchos esto que estoy diciendo es una locura. Para otros es quizá una tontera que estoy hablando. Pero no es así. Y lo estoy demostrando por las Escrituras. Entonces dice, para dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Quién es el principio? El Señor Jesús dijo, yo soy el primero y el último. El principio y el fin. ¿Quién es el principio y quién es el fin? En el cual está encerrado todo el tiempo y el propósito del Dios eterno. Ese es Jesucristo el Señor. Amén. Quiero que les quede claro. Dice que Dios os ha escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu, por el apartamiento, por lo que provocó la intervención de Dios por su Espíritu para apartarnos. Eso es santificación. Por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Verso 14. A lo cual os llamó por nuestro evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí viene el texto de obediencia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso es obediencia. Amén, mi hermano. Estar firmes en la posición que el Señor nos tiene y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por carta, amén, mi hermano, como dice aquí, sea por palabra o por carta nuestra, dice Pablo. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre, en esta versión deja claro que el Señor es uno solo. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y le agrega, y Dios y Padre nuestro. Es decir, porque todo esto estaba en Jesucristo. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Lo leímos el otro día ahí en Juan capítulo 17.
Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, que mientras nosotros nos mantengamos en la palabra, nuestra obra se manifiesta, y esa obra es nuestra obediencia. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué Él es considerado hermano nuestro? Miremos lo que dice la carta que escribió Pablo a los romanos. Estoy dando algunos textos para que usted vaya descubriendo esto tan maravilloso que nosotros poseemos, porque lo poseemos de Él. Bendito sea Jesucristo. Capítulo 8 del libro de los Romanos. ¿Qué dice, hermanos? Verso 28, que es un texto que muchas veces se usa. Y sabemos que a los que a Dios aman, ¿ya? Y sabemos que a los que a Dios aman, usted ama a Dios, hay una característica de aquello, que está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 23. Y el Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, lo que acabamos de leer en Tesalonicenses. Permanecer en la palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, nos integra. ¿Por qué el Señor nos integra? Los que, hermanos, guardamos la palabra. El que me ama manifestará que guarda, el que manifiesta mi amor hacia mí, dijo el Señor, guardará mi palabra. Toda la doctrina, lo que acabamos de leer, ¿ya? La guardaremos. Haremos de ella norma de fe y de conducta, ¿ya? Y mi Padre le amará, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Bendito sea Dios. ¿Ya? Miremos esto otro, que ahí también hay otro detalle, pero ya lo vamos a ver. Entonces dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, aquí recalca, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Esto solamente es, hermano amado, es conforme al propósito de los cuales hemos sido llamados. Y el Señor tiene propósito con su simiente. Fuera de su simiente el Señor no tiene ningún propósito. Amén, mi hermano. Por eso estamos siendo tratados. Por eso estamos siendo formados. Necesitamos ser formados. Aquí lo dice. Lo entiende, ¿verdad? Es decir, que todas las cosas que nos suceden a nosotros, los que amamos a Dios, nos ayudan a bien, y esto es conforme al propósito de los que hemos sido llamados. Fuera de eso, no hay propósito de Dios. No hay cosas buenas para aquel que no ha sido llamado por Dios. Esto usted me dirá, pero que usted está haciendo acepción de personas, perdón. Sí, Dios no hace excepción de persona con respecto a su linaje. Amén. Y esto ya lo hemos tratado muchas veces. Quiero seguir leyendo. Porque a los que antes conoció, cuando el Señor nos conoció, mi amado hermano, según nuestro hermano Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 2, dice, hermano, elegidos, lo leo textualmente, elegidos según la presciencia de Dios. Dice, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Amén, mi hermano. Es decir, en el absoluto, para nosotros es un conocimiento anticipado de Dios, porque para Dios siempre el tiempo es presente. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Pero en ese pasado para nosotros, en esos miles y miles y millones de años atrás,
para nosotros los hombres, nosotros fuimos elegidos según esa presciencia, conocimiento anticipado, ¿ya? Según esa presciencia de Dios Padre, en el apartamiento, en la santificación del Espíritu del Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre del Mashiach. Bendito sea Dios. No demanda nada más que obediencia. Amén, mis hermanos. Entonces, nosotros fuimos conocidos allí. Porque a los que antes conoció, vuelvo a Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también predestinó. Es decir, que hay una predestinación para cada uno de nosotros, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ahí hay formación. Allí hay una formación que se va dando a través de nuestro peregrinaje, a través de la enseñanza. Amén, mi hermano. Entonces dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sea bendito Jesucristo. Amén. Es decir, que la genética de Cristo está en nosotros y debe ser formada a través de la enseñanza y a través de la obediencia a esa enseñanza. Amén, mi hermano. Si eso no ocurre en un individuo, el tal no es de Cristo. Amén, mi hermano. El mismo Pablo dice en esta misma carta a los romanos, en el verso 9, por ejemplo, dice, mas vosotros no estáis en la carne. O sea, nosotros no vivimos según, hermano, los impulsos de nuestra carne. No vivimos según los impulsos de nuestro raciocinio, de nuestro intelecto, ¿ya? Nosotros no nos guiamos, hermano, por, como digo, por nuestras intenciones humanistas. Por eso aquí Pablo dice, más vosotros no estáis en la carne, sino en un espíritu nuevo, en el espíritu. Amén. Si es que el espíritu del Dios eterno mora en vosotros, y ahí lo pone condicionado, si es que el espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Qué tremendo esto. Es decir, que el espíritu de Dios ha sido dado solamente a los que le obedecen. Lo leímos en el libro de los Hechos. Amén, mi hermano. Y la salvación es dada, evidentemente, a esta simiente, a estos que traemos la genética del Dios Todopoderoso. Sea bendito Jesucristo el Señor. Entonces vuelvo a Jeremías, para que vamos entendiendo. Capítulo 1, verso 5. ¿Ya? ¿Qué dice? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, si vemos el libro de Gálatas, es que esto hay que enriquecerlo un poco más. Se me viene a mi mente. Capítulo 1. Ya, mi hermano. ¿Qué dice aquí? Leamos esta otra versión. Gálatas capítulo 1. ¿Qué dice aquí la escritura? ¿De qué verso tomo? Verso 11, ¿ya? Porque les hago saber, hermanos míos, que el evangelio predicado por mí no es según los hombres. Y aquí pone, claro, le pone los puntos en las íes, ¿ya? Lo que Pablo enseñó no es conforme a un razonamiento humano, no es conforme a un intelecto humanista. Entonces dice,
Porque les hago saber, hermanos míos, que el evangelio predicado por mí no es según los hombres, porque ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo el Señor. Qué maravilloso. Eso es lo que debemos procurar nosotros, allegarnos a ese tipo de hombres que el evangelio que se enseña es por revelación de Jesucristo nuestro Señor. Esa revelación va ligada exclusivamente a las Escrituras, no puede salirse de las Escrituras. Lo repito incansablemente. Entonces dice, porque ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo nuestro Señor. Pues para ustedes han oído acerca de mi manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes les dice a los hermanos, ustedes ya habían oído con respecto a mi conducta que tenía en el judaísmo, que él perseguía a la iglesia. Lo leo de nuevo. Pues ya ustedes han oído acerca de mi manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo, de cómo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba destruirla. Él pensaba que hacía bien porque el sistema religioso eso le imponía. Por eso no creo en los sistemas religiosos. Yo creo en la escritura y en la escritura fidedigna. Por eso yo aquí ya tengo 4 Biblias, ¿ya? Y hay de diferentes tiempos. Porque el hombre de Dios debe estudiar las escrituras. Luego dice, mire, el afán que tenía Pablo, instigado por su religión, de destruir la iglesia del Eterno. ¿Alguien podrá destruir la iglesia de Dios? Cuando él se lo dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿se recuerdan? Que luego le llamó Pedro. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Cuando el Señor le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación que has recibido de mi Padre, ¿ya? Porque el Señor antes le dijo, esto no te lo reveló hombre alguno, no te lo reveló carne y sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña viva. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación, ¿ya? Yo edificaré mi iglesia. El mismo Dios edifica su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bendito y alabado sea Jesucristo. ¿Quién edifica su iglesia? El mismo y único y soberano Dios. ¿Algún hombre podrá destruirla? Pablo pensaba, cuando él era Saulo de Tarso, pensaba y perseguía a la iglesia para destruirla, procuraba destruirla. Y sus pares religiosos hipócritas lo aplaudían. Por eso él llevaba ventaja de muchos de ellos, porque estos eran galardones para su religión. Que él, recuerden que él fue testigo, cuidó las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y ahí estaba Saulo de Tarso, y consentía con aquellos que apiedraban a Esteban, enviados por el Sanedrín, por el sistema religioso. Por eso entiéndame esto, mi amado hermano. Usted debe creerle a las escrituras. Y cuando usted comienza a leer las escrituras, si obedece a ellas, el Señor le dará de su espíritu para que le abra el entendimiento y pueda obedecer a lo que está escrito. Vivimos un tiempo final, sí, y es el tiempo más peligroso, en donde el maligno se las ha jugado por entero. Sí, mi amado hermano. Y a muchos ha hecho claudicar. ¿Por qué? Porque le ha faltado el conocimiento. Recuerdo lo que dice el profeta menor. El Señor habla por él. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y por cuanto tú rechazaste el sacerdocio, yo también te he desechado, ¿verdad? Y aún a tus hijos. Qué tremendo es eso, mi amado hermano. Cuando uno descuida lo esencial. Sea bendito Jesucristo el Señor. Se lo leo textualmente. Capítulo 4 del libro de Osea, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Es decir, que el pueblo tiene que tener conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahí está más exacto. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, mientras un hombre permanezca en la verdad, especialmente los que somos dirigentes en el cuerpo de Cristo, mientras permanezcamos en la verdad, la benevolencia de Dios vendrá aún sobre nuestros hijos, porque Dios es Padre y el Señor entiende lo que es paternidad, porque Él es Padre por excelencia y Él entenderá también nuestra paternidad. Y cuando oramos por nuestros hijos, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces el Señor tendrá misericordia de nuestros hijos. Pero aquí hay que obedecer, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Por cuanto desechaste, dice aquí, mi amado hermano, el sacerdocio, y yo también, o sea, desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Estos son principios fundamentales en la vida de todo hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, donde lo primero que ejerce su sacerdocio es en su hogar. Eso jamás se lo olvide. Todo hijo de Dios ejerce su sacerdocio en su hogar y mantendrá a su esposa y a sus hijos en sujeción a la palabra, no en obligación, sino en sujeción, por amor de su nombre. Amén, mi hermano. La palabra es un decreto. La palabra es decretiva, pero no es impositiva. ¿Me entiende? La palabra de Dios no se impone, aun siendo un decreto de Dios. Solamente se enseña por amor. Pero mientras ese hombre permanezca en la ley de Dios, en la palabra bendita de Dios, y ejerza su buen sacerdocio en su casa, entonces toda la benevolencia de Dios será sobre su esposa y sobre sus hijos. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Porque hay gente que quiere ejercer sacerdocio solamente en la congregación, pero se olvidó de la primera iglesia que nos dio el Señor. Amén, mi hermano. Aunque la iglesia de Él es un decir nada más. Cuando digo nos dio, allí debemos ejercer. Ahí debemos ser ejemplo para nuestros hijos y nuestra esposa. Sigamos leyendo. Amén, mi hermano. Entonces, verso 12, porque ya lo habíamos leído. 13. Pablo, Saulo de Tarso, les dijo a la iglesia: ustedes han oído acerca de mi manera de vivir en nuestro tiempo en el judaísmo, de cómo perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba destruirla. ¿Quién puede destruir lo que Dios edifica? Bendito sea Dios. No hay ni siquiera arma forjada que pueda venir contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. Y cómo aventajaba, dice Pablo, está diciendo aquí, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos del pueblo de mi raza, y era especialmente celoso de las enseñanzas de mis padres, ¿ya? Es decir, de la tradición de los ancianos, ¿ya? Y esto tiene que ver con el Talmud, porque la Torá la habían dejado a un lado. Y la Torá, ¿sabe lo que significa en hebreo? Instrucción de Dios. Es decir, habían dejado la instrucción de Dios y se habían abocado solamente a las tradiciones de los hombres, de los ancianos, como muchos sistemas religiosos que procuran obedecer más bien a la tradición de los hombres antes que la instrucción de Dios, antes que la Torá. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi hermano. Pero cuando agradó a aquel que me escogió desde el vientre de mi madre, bendito sea Dios,
y me llamó por su gracia para revelar. Aquí hay un punto importante, ¿ya? Que Pablo lo expresa en una forma, hermano, con mucho denuedo, cuando dice, por cuanto agradó a aquel que me escogió desde el vientre de mi madre. Pero la Escritura me dice que nosotros fuimos escogidos antes que fuimos formados. Por eso digo que por el denuedo que Pablo pone aquí, por el entusiasmo, él dice, por cuanto agradó a aquel que me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, a fin de que yo lo predicara entre los gentiles. No lo manifesté de inmediato, o no lo consulté de inmediato a carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y me volví de nuevo a Damasco. Es decir, esto lo que a él le estaba ocurriendo, él quiso confirmarlo, quiso tenerlo en su corazón confirmado por el Dios eterno. Amén, mis hermanos. Volvamos nuevamente, hermano, a la carta, a Jeremías, capítulo 2, y el tiempo se me fue y estuve aquí detenido en esto. Pero quiero expresar lo importante que es esto. Entonces el verso 5, ¿ya? Verso 4 y 5 dice, fue pues palabra de Hachén Adonai a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén, mi hermano. Aunque la expresión que usa mi hermano Pablo tiene que ver también con esto. Antes que te formase en el vientre, ¿ya? Te conocí. Es decir, antes que se provocara el milagro que Dios hizo en la matriz de nuestra madre, ya éramos conocidos por el Señor. ¿Ya? Bendito sea Dios. Hay un texto que quiero resaltar y que lo estaba buscando, ¿ya? Con respecto a esto, hermano, mire, aquí lo expresa en Lucas capítulo 1. Aquí hay una experiencia que tiene Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Aquí hay otro llamamiento, mire, miremos esto, ¿ya? Sea bendito el Señor. Verso 8 dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez o de su vejez, esta es una versión antigua, por eso están estas palabras aquí, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aquí había toda una actividad espiritual en el pueblo hebreo. ¿Ya? Y dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Bendito sea Dios. ¿Quién era este ángel? Evidentemente que era el arcángel Gabriel, porque este era el arcángel que traía mensaje del Señor. Entonces se le apareció el ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Qué tremendo esto. Es decir, que aquí estaba enfrentando una situación enorme porque Dios traía un mensaje para él, ¿ya? Y dice que cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y a tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan.
¿Usted sabe lo que significa, Juan? Dios es bondadoso. Por eso ese nombre que tenía que ponerle al hijo. Recuerde usted que Zacarías ya era viejito, su mujer Elizabeth también, ya, que era prima de Miriam o de María, y ella era estéril. Hermano, fisiológicamente, ella no podía tener hijos porque era estéril. No sé si lo dije bien. ¿Ya? Y oraba nuestro hermano Zacarías. Entonces el Señor, hermano, le responde. Entonces él le dice, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu del Santo, aún desde el seno de su madre. Es lo que quería resaltar. Es decir, que Juan el Bautista, estando en el seno de su madre, el propósito de Dios ya se había efectuado antes que fuese formado. Amén, mi hermano. Eso es lo que ocurrió con todos nosotros. Vuelvo a Jeremías capítulo 1, verso 5. Entonces dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Alabado, bendecido y glorificado sea Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. Esto para nosotros, los que llegamos a entender esto, es maravilloso. Por eso el corazón se llena de gozo. Por eso el corazón hace entender el Señor de que esto no dependía de nosotros. Esto solamente depende de Él. De que usted y yo seamos genuinos cristianos, depende exclusivamente de Él. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a este gozo que provoca la enseñanza de que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Y me va a faltar tiempo porque no voy a alcanzar. Le recomiendo que lea el capítulo 9 del libro de los Romanos para que quede mayor clarificación en esto. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esto? Solamente obedecer. Porque el Señor Jesús, como lo leímos en Hebreos capítulo 5, verso 7, en los días vestido de carne, ofreció ruego y súplicas a aquel que le podía resucitar de los muertos. Y dice la Escritura que fue oído a causa de su temor reverente. Amén, mi hermano. Y así, y habiendo sido perfeccionado en esa obediencia, porque él aprendió la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Léalo, mi amado hermano. Bendito sea mi Señor Jesús. ¿Qué dice entonces? Verso 9. Y consumado, leo mejor esta versión antigua, dice. Y verso 8. Aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado todo el propósito de Dios, perfeccionado en obediencia hasta la muerte y muerte de maldito. Por eso aquí esta versión dice, y consumado, vino a ser causa de eterna salvación o salud a todos los que le obedecen. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Alabado sea Dios. ¿Por qué nosotros entonces, hermanos amados, debemos obedecer? Voy a añadir un texto más
con respecto, amados hermanos, a el primer gen de Dios, porque de ahí nace todo, el primer gen del absoluto que tuvo que venir en forma de carne, es Jesucristo el Señor. No hay, fuera de Él no hay otro. No hay otro nombre. No hay Dios fuera de Él. Él es el único y soberano. Mire, en la carta escrita a los Colosenses, en el capítulo 1, sea bendito el nombre de Jesucristo. A ver de dónde leo esto, mi amado. Verso 12, capítulo 1, verso 12, dice: dando gracias al Eterno, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Cómo dice esta otra versión? Tengo unos breves minutos. ¿Ya? Porque esta versión que acabo de leer es muy antigua. Dice: verso 12, para que con gozo den gracias al Eterno Hashem Adonai, quien nos hizo dignos de ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo lo expresa esto? Para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Y la luz es Cristo, el Mashiach. Y nos salvó del dominio de las tinieblas y nos hizo venir al reino de su Hijo amado. Nos hizo venir. No fue usted el que decidió, no fui yo el que decidí esto. Él nos hizo venir al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible. Bendito sea Dios. Es decir, que la imagen del unigénito, del único gen de Dios, es Jesucristo el Señor. No hay fuera de Él otro Dios. No hay ningún otro nombre. Si a usted le enseñan otro nombre, es porque es tratar de tergiversar la pureza de la palabra. El nombre de Jehová es un nombre que apareció a fines del siglo XV, para que usted lo sepa. ¿Ya? Cuando vino el tiempo de la Reforma dentro del catolicismo romano, y allí estos dos curas, ¿ya? Reina y Valera, hermanos, latinizaron el nombre de Yahweh o de Yahvé, que tampoco es el nombre de Dios, ¿ya? Y le pusieron Jehová. Pero de allí hacia atrás, nadie conoció a Dios por ese nombre. Amén. Solamente fue nombrado como Hashem Adonai, el eterno Señor. ¿Ya? Y el eterno Señor es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bendito sea Jesucristo. Entonces, sigo leyendo. Amén, mi hermano. Y nos salvó del dominio de las tinieblas y nos hizo venir al reino de su amado Hijo Jesucristo, por quien hemos obtenido redención, rescate y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, de allí nace todo. Por eso Dios, la palabra Dios significa el soberano absoluto o el absoluto soberano. ¿Ya? De ese gen, por eso se le llama el primogénito de toda creación. De allí provenimos todos. Porque dice, porque por él, por este gen, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos o principados o potestades. Todo fue creado para él y por su mano, dice esta versión antigua. Él es antes de todas las cosas, el primogénito, el primer gen. Y todas las cosas por él fueron establecidas o fueron creadas. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
porque Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea el primero. Bendito sea Jesucristo el Señor. Lo voy a dejar hasta allí, es un tema interesante, y mañana probablemente vamos a continuar con todo esto. Amén, mis hermanos. Bendito sea Dios. Ahora un ratito más vamos a acompañar a la familia de nuestro hermano Juan allí en el Parque del Recuerdo. Bueno, la iglesia ya les anuncié por interno de que hoy día nos reuniremos allí para poder despedir el cuerpo de nuestro hermano, la materia nada más. Pero nuestro hermano todos sabemos que está en ese estado de espera y de reposo, el poder ser revestidos nuevamente con ese cuerpo celestial, con ese cuerpo glorioso, porque esa es la promesa del Señor. Hay dos teléfonos si ustedes quieren comunicarse conmigo. Es el 931, el personal, teléfono personal, es el 931-02-7527 y el 232-56-52-14. Amén, mis hermanos. Nos vamos a reencontrar mañana. Que el Dios eterno nos bendiga, Padre querido. Bendiga a la audiencia. Que cada hermano pueda ser instruido en esta verdad maravillosa y que pueda regocijarse porque salimos de usted y volvemos nuevamente hacia usted. Gracias por todo, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Este domingo, bien lo saben, en Buchef 1045 nos reuniremos a las 9:30 de la mañana. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una linda jornada y que podamos regocijarnos con esta palabra en el bendito nombre de Jesús. Suscríbase a este canal para que así cada día le lleguen las notificaciones de estas enseñanzas a su computadora o a su televisor o a su celular. Que el Dios de paz sea con cada uno de ustedes y también conmigo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.